¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hijo, muchas gracias por acompañarnos con el violín. De nada. Bien, pues, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, de verdad, es un placer que Dios nos ha regalado, el poder estar compartiendo su palabra de Él, no es mía, sino la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo, para que sea Él, pues, que nos ayude a continuar con este tema del bautismo, ¿sí? Segunda parte, ya hicimos la primera parte, vamos con la segunda parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues les pedimos una vez más que nos ayuden a compartir estos videos para que más personas pues tengan un crecimiento en su fe, un crecimiento, una fortaleza, una convicción mucho mejor, ¿sí? Así que, bien, pues vamos a continuar con lo del bautismo. Veíamos pues que el bautismo es indispensable para todo cristiano, es indispensable para todo católico, porque a través del bautismo, como veíamos en las Sagradas Escrituras, allá en Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 16, ¿sí? Lo que ganamos nosotros con el bautismo, ¿sí? Así que ya está ahí el video, ¿sí? La primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿Qué ganamos con el bautismo? Se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo y pasamos a ser hijos de Dios. Dios nos reconoce como hijos. ¿Ustedes a qué edad quieren engendrar, meter, esconder? Dice San Pablo, nuestra vida está escondida en Cristo, dice. ¿Ustedes a qué tiempo de edad de sus hijos quieren entregarlos, revestirlos de Cristo? ¿A qué edad? ¿Sí? ¿A los 10, 12, 15, 30, 40, 50 años? Hasta esa edad quieren que sean hijos de Dios, ¿sí? Vayan y vean el primer video del bautismo, ahí está. Dijimos que hoy íbamos a mostrar con las Sagradas Escrituras a qué tiempo, a cuántos días o a los cuántos meses o a los cuántos años Dios quiere que las personas pasen a formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Pasemos a formar parte pasemos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Todos los bautizados pasamos a formar ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos miembros de Cristo, aunque seamos una célula, ¿sí? Porque somos muchísimos. Pero ¿a qué tiempo pasamos a formarlos, a formar parte de ese cuerpo? ¿Sí? Vamos a ver también hoy, porque hace 8 días no nos dio tiempo, la diferencia del bautismo de Juan el Bautista con el bautismo de Jesús, ¿sí? Y cuántas veces también debemos bautizarnos. A ver, de veras, ahorita que me acuerdo esta cita, Efesios 3, 4, 5, ahí está.
Ahí está, Efesios. Para que la analicemos. ¿Cuántas veces hay que bautizarnos? ¿Sí? ¿Cuántas veces hay que bautizarnos? ¿Una vez, dos, tres o cada rato? Vamos a ver el bautismo de los hermanos que se van de la iglesia y llegan por allá a otro changarro y allá los bautizan otra vez. Vamos a ver también eso. A ver, aquí le voy a poner. Ahí está. Por si acaso se me olvida, denme de acordar ustedes que están por ahí acompañándome. Bien, vamos a ver la diferencia ahorita de el bautismo de Juan, para qué era, ¿sí? Y cuál es la diferencia de él y del bautismo de Cristo. Del bautismo que Cristo, nuestro Señor, mandó a sus apóstoles a que fueran a bautizar. Vamos a ver qué se recibe. Allá en San Marcos capítulo 1, versículo 3 en adelante dice así: escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, decía San Juan el Bautista. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión, ¿sí? Que se bautizaran para que llevaran una conversión, un estilo de vida diferente. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Para eso era el bautismo de Juan, ¿sí? Él mismo lo dice. Dice, yo los he bautizado con agua, ¿sí? El bautismo de Juan era con agua, pero ¿para qué era? Era para la conversión, para dejar esta vida que estoy viviendo ahora y hacer una conversión en mi vida, ya no vivir de esa manera, ¿sí? Arrepentimiento y conversión. Dice, yo los he bautizado ahí en el versículo 6, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo, ¿sí? Con el bautismo de Juan el Bautista no se recibía el Espíritu Santo. No se recibía el Espíritu Santo. Solamente era arrepentimiento y conversión, ¿sí? He decidido he mirado que vivo una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy voy a cambiar. Me arrepiento de haber vivido así y me bautizo. Ese era con Juan el Bautista, ¿sí? Pero ya con Cristo, el bautismo de Cristo es diferente. Allí en el capítulo 7, el contexto del 8, dice, Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, aunque fuera de rodillas ante él. ¿Cómo se sentía Juan? Muy pequeño, chiquitito, pecador se sentía al lado de Jesús. Y luego les dice, yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Ok, a lo mejor pueden decir, ¿y por qué entonces la iglesia utiliza agua? Bueno, recordemos ya en el video pasado que el agua es símbolo de vida y de muerte, ¿sí? El agua, nuestro Señor Jesús quiso utilizar esos signos, son signos visibles, de vida, de muerte, porque recuerden que la palabra bautismo significa sumergirse, ¿sí? Sumergirse, sumersión, sumergirse. Por eso San Pablo dice, se sumergen en la muerte, en su muerte con Cristo, ¿sí? Pero nacemos a una vida nueva, ¿sí? Entonces el agua es un signo de muerte, pero también de vida. Muero con Cristo y al mismo tiempo una vida diferente, ¿sí? Entonces, pues, aquí es bueno aclarar esto. Yo los he bautizado con agua,
pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia utiliza el signo del agua? Bueno, como un signo. Ya decíamos en el video pasado que también en la iglesia católica se bautiza en una piscina, en una alberca, o también en algún río, también se puede, también, pero pues regularmente se hace en la celebración de la misa y o no exactamente en la misa, muchas veces dentro de la misa, pero otras veces solamente se celebran los bautismos. ¿Pero dónde? En el templo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representa el templo? El templo representa la casa de Dios, ¿sí? Un lugar en donde nos encontramos con Dios. Y por eso es que se utiliza un poco de agua, ¿sí? Y ya mirábamos en el video pasado que dice que con la fórmula correcta. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo 3 veces agua en la cabeza de la persona. ¿Ok? Hasta ahí espero que haya quedado claro esta partecita. La diferencia del bautismo de Juan el Bautista con el bautismo que se hace el día de hoy, que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es que es para recibir el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, veíamos el lunes antier, veíamos pues en el otro video, que recibimos regalos, dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso pues es importante bautizarse. ¿Por qué? Porque recibimos con el Espíritu Santo, vienen los regalos, viene sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza o templanza, conocimiento o ciencia, piedad y temor de Dios. Ahora, esos son los dones, esos regalos. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Por haber querido formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Bien, vamos a ir al libro del Génesis. Espero que tengan por ahí ustedes su Biblia para que me vayan siguiendo. Vamos a Génesis 2, Génesis 2:11. Vamos a ver qué nos dice San Pablo respecto al bautismo. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, dice, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Pongámosle atención a esta palabra. Ahorita la vamos a ir a buscar. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo. ¿Sí? ¿Qué es una circuncisión? Encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué San Pablo dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana? ¿Sí? Hemos recibido una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, ¿sí? Hemos recibido una circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Vamos a conocer la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Para qué era la circuncisión? Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7. 17, capítulo 7. En adelante, vamos a ver de qué se trata esta circuncisión. Les cuento el cuento, pero ustedes lo pueden leer ahí en sus casas, todo el 17.
Cuando desde el 12, ¿sí? Abraham, o Dios pues le hace el llamado a Abraham y le pide que deje su tierra, que deje toda su gente, que se vaya a emprender una aventura, en palabras de nosotros, una aventura, un lugar desconocido, él no conocía, ¿sí? Pero ven, dice, cree en mí y yo voy a vivir esa aventura contigo, voy a estar contigo siempre. Si tú te atreves a vivir esta aventura conmigo, verás que no te vas a arrepentir. Entonces, pues, Abraham sale de su casa, dejó a toda su familia, se fue con su sobrino Lot, ¿sí? Y su esposa Sara. Y ya allá en el capítulo 17, Dios Padre le cambia el nombre a Abraham. Ya no se llama Abraham, se llama Abraham, ¿sí? Pero Abraham quiere tener un pueblo. De entre todos los pueblos del mundo, Dios quiere tener un pueblo. Pero quiere tener ese pueblo, fundar ese pueblo en esa persona que creyó en Dios, que creyó en Él, dejando todo, se fue. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. En esa persona quiere Él fundar un pueblo, una nación. No una nación, naciones le hace la promesa, ¿sí? Que van a salir de Abraham. Entonces Él pacta una alianza con Abraham. Vamos a ver cuál es la alianza. Dice, desde el número 5, desde el versículo 5, no te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo sin medida. De ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pero fíjense, ¿dónde estaba la fe de Abraham? Él le quiso creer a Dios. ¿Saben por qué? Su mujer, su esposa Sara, era estéril. Entonces dice, ¿cómo va a ser que de mí van a salir naciones, reyes? Pues si no tengo hijos, si ya estoy viejo, tengo 90 años. ¿Sí? Imagínense. Pero él le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Entonces dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti, contigo y con los que vienen después de ti, de tus hijos, de tus nietos, de todos los que vienen después de ti. Esta es la alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Esa era la alianza, ¿sí? La alianza era de que ellos se mantuvieran en el camino de Dios y que Dios siempre lo reconocieran como Dios, ¿sí? A Dios. Que lo reconocieran siempre como el ser supremo, ¿sí? Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos, ¿sí? El Dios de los tuyos. Entonces, ellos iban a tener a Dios por Dios, ¿sí? Y Dios iba a tener un pueblo en medio de todo el mundo, en medio de todos los pueblos que había, ¿sí? Ahora bien, en el 9 empieza a hablar de la circuncisión. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. A ver cuál es. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes.
¿Cuál era, de dónde cortaban? Si no lo saben, se los digo, ¿sí? De la parte reproductora del hombre, del pene, le cortaban arriba, ¿verdad? Eh, había un derramamiento de sangre, ¿sí? Al cortar, lógico que hay sangre, ¿sí? Se cortaba alrededor del pene, arriba, ¿sí? Entonces, esa era la alianza, sellada con sangre. Por eso San Pablo allá dice, ya en Cristo no han recibido una circuncisión quirúrgica, ya no una marca en su cuerpo, ¿sí? En ese tiempo, ahorita va a decir, chéquenle, en adelante y para siempre, dice, todo varón de entre ustedes deberá ser circuncidado. Todo varón entre ustedes deberá de ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. ¿Quién es? Todo varón, tanto el nacido en casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo, sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Todo varón, escuchen bien, todo varón no circuncidado, al que no le hayan cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. ¿Sí? Ahora les explico todo esto. El Señor Dios le dice a Abraham, mira, esta alianza la hago contigo y con todos los de tu casa, con tus hijos, con los que viven en tu casa. En aquel tiempo se usaba, pues, había esclavos. Había gente, pues, que muy pobre y los tenían en su casa y trabajaban con tal de tener comida y techo, ¿sí? Entonces dice, esas personas que van a estar en tu casa, compartiendo tu casa, también vas a circuncidarlos. También los vas a circuncidar. Y el que no quiera circuncidarse será expulsado. Será expulsado del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al circuncidarse, ellos iban a reconocer al verdadero Dios como Dios. Ya no iban a tener otros ídolos, otros dioses que no son dioses. ¿Sí? Pero aquí hay un punto bien bonito, bien importante. Hay que ponerle el ojo, pararle la oreja y poner atención en esto que les voy a decir. ¿Al cuánto tiempo Dios quiere que los hijos nuestros pasen a formar parte del pueblo de Dios? Aquí en la antigua alianza, aquí en la palabra de Dios, aquí donde empieza la alianza, dice que a los 8 días de nacidos. No dice al año, a los 2 años, a los 10, a los 12. No, Señor. Dice a los 8 días de nacidos es que se tienen que circuncidar. ¿Sí? Por eso San Pablo, acá donde estábamos mirando, queridos hermanos, dice, miren, si recuerdan lo que dice, en Cristo recibieron una circuncisión no humana. Ya con Cristo, ¿sí? Ya recibimos una circuncisión, pasamos a formar parte del pueblo de Dios, ya no con una circuncisión humana. No quirúrgica, dice, que los despojó enteramente de la carne. No, ya no sucede eso con Cristo. Dice, esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Sí? Es el bautismo. Ya no es la circuncisión. Ahora ya es el bautismo.
Así de sencillo. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes eran los que se circuncidaban? Miren, yo estando estudiando esto, me puse a analizar la historia de la iglesia, la historia de los reyes. Antes había reyes. Entonces, los hermanos que se fueron de la iglesia por ignorancia, por desconocimiento, dicen que la iglesia católica nació con el emperador Constantino, ¿sí? En el año 313 después de Cristo, que ahí nació, cuando no es así. Lo que sucede es que, miren, antes, si ustedes le pusieron la oreja aquí a lo que leímos con Abraham, ¿quiénes eran los que tenían que ser circuncidados? Los que vivieran en su casa. Iban a pasar a compartir su fe de él. ¿Sí? Por eso tenía que circuncidarlos, a los esclavos, a las personas que llegaran a su casa, a un extranjero que viene de fuera, ¿sí? Y que se quiso quedar ahí con ellos. Ah, pues si te quieres quedar aquí con nosotros, tienes que circuncidarte para que pasemos a ser del pueblo de Dios. Un ejemplo. Así era más o menos una idea lo que sucedía allá con los emperadores, con los reyes. De la religión que era el rey, de esa religión tenía que ser todo el imperio, todo su reinado. ¿Sí? Por eso Constantino, por eso Nerón, César Nerón, ellos perseguían a la iglesia de Cristo, la perseguían, porque ellos querían que fueran, que rindieran sacrificios a sus dioses, que dejaran la fe de Cristo y que agarraran la fe de ellos. ¿Sí? Por eso, entonces, ¿qué sucedió allá en el año 313? Constantino, pues su mamá sí era católica, su mamá de Constantino, ella era convertida ya. Constantino, le pidió a Dios, él iba a tener una batalla, estaban en una guerra, y le dice, si gano esta guerra, esta batalla, te voy a reconocer, ¿sí? Que sí existes, y voy a dejar de perseguir a la iglesia, a los tuyos. Y Dios le concedió ganar esa guerra, ¿sí? Desde entonces Constantino dijo, no más persecución a los cristianos, ya no. Ahí fue donde dejaron de perseguir a los cristianos, ¿sí? Pero 300 años anduvieron a salto de mata, dice el dicho, escondiéndose, porque los emperadores, los reyes, los que tenían el poder, querían terminar con esa fe, ¿sí? Más o menos así era acá con Abraham. Ok, vas a estar conmigo, eres mi esclavo, tienes que ser circuncidado, marcado para que seas, para que Dios te vea como un miembro de su pueblo. El bautismo para nosotros, queridos hermanos, viene siendo una marca, ¿sí? Una marca. A través de esa marca recibimos nosotros el Espíritu Santo. A través de esa marca nos injertamos en Cristo, lo dice allá, nos revestimos de Cristo en Gálatas 3:27, ¿sí? A través del bautismo. ¿A qué tiempo quiere usted revestir a su hijo, a su hija de Cristo? ¿A qué tiempo, a qué edad usted quiere, a qué tiempo, a qué edad usted quiere que su hijo, su hija, pase a formar parte del pueblo de Dios, que reciba el Espíritu Santo, que se le abran las puertas del cielo y que pase a ser hijo de Dios? ¿A qué tiempo? ¿Sí? Por eso la iglesia recomienda que se bauticen
chiquitos los niños, a través de la fe de los padres. ¿Sí? Yo como tengo fe en Dios, creo en Dios, soy cristiano, soy católico, yo quiero que mi hijo tenga a Dios por Dios, que Dios lo reconozca como hijo ya. Quiero que reciba el Espíritu Santo. Quiero que ya tenga las puertas abiertas del cielo por si un día se muere. ¿Sí? Lógico que nos vamos a morir todos. ¿Sí? Quiero que pase a ser hijo de Dios. ¿Sí? Por eso es que la iglesia, pues, queridos hermanos, recomienda eso. ¿Sí? Miren, allá en Hechos de los Apóstoles 16, ya los veíamos, ¿sí? Pero lo vamos a ver otra vez, ¿sí? Así como acá con Abraham, todo varón, dice, todo varón tiene que ser circuncidado, ¿sí? Pues antes la alianza era con el hombre, todo varón. La mujer pues no tenía de dónde ponerle esa marca. La mujer tenía que estar al lado de un hombre, ya sea de su esposo, de su papá, de su hermano, de su hijo o de algún familiar. Tenía que estar al lado de él. ¿Para qué? Para que la mujer tuviera valor, ¿sí? Tuviera valor, porque no estaba, digámoslo así, sin valor. El valor que le daba a una mujer era el hombre, la persona pues masculina. Eso lo dice, ¿verdad? La palabra de Dios, no son palabras mías, son de palabra de Dios. Allá así como allá con Abraham se circuncidaban, ¿sí? Que ya era una sombra de lo que iba a ser el bautismo, ¿sí? Que ya era una sombra de lo que iba a ser el bautismo para formar parte del pueblo de Dios. Así acá en Hechos de los Apóstoles 16, 14, dice así, vamos a ver cómo las familias enteras se bautizaban, ya en el Nuevo Testamento, ya acá con San Pablo, cuando anda predicando San Pablo. Dice, una de ellas llamada Lidia, y era de las que temen a Dios, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. ¿Sí? Como ella acogió la palabra de Dios, le paró la oreja, le puso sentido, dijo, si a través de eso yo tengo la salvación, hay salvación para mí y para mis hijos, yo me bautizo y los bautizo a ellos. ¿Sí? También allá en Hechos de los Apóstoles 16:32, ¿sí? Vemos como el carcelero, dice, le anunciaron la palabra en el 31. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. A ver, ¿por qué le diría Pablo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia? ¿Por qué? Y especialmente con el bautismo, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque quien lo dijo, quien lo anunció fue Cristo. Allá en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Vayan por todo el mundo y hagan que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allá en Marcos 16:15, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo, ¿sí? Prediquen. Quien crea y se bautice, se salvará. Entonces, por eso le dicen, respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Los evangelizaron, les mostraron lo que Dios decía. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia
aquella hora de la noche. Aquella hora de la noche, ¿sí? Cuando él se dio cuenta, cuando le predicaron que a través del bautismo se podía salvar, dijo: yo no pierdo tiempo. Yo me bautizo, yo y mi familia, todos. ¿Y quién conformaba la familia? Todos. Desde los grandes hasta los chiquitos. Es parte de la familia, ¿sí? Entonces, pues vemos cómo es necesario, queridos hermanos, el bautismo para salvarse. Así le dijeron al carcelero. San Pedro, allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo, a ver, ¿desde dónde lo empezamos? Lo vamos a empezar desde el 20, para que agarren el contexto. Allá, cuando le predicaron al carcelero, le dijeron: ten fe, ¿sí?, en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. ¿Y qué hizo? Tuvo fe y se hizo bautizar. Pues nos está mostrando que el bautismo nos salva, ¿sí? Y San Pedro lo vuelve a recalcar acá. Primera de Pedro 3:20 en adelante. Dice: me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Sí? A través del agua. A través del agua nos salvamos, a través del bautismo, a través de esa sumersión, ¿sí? A través del agua. En el 21 dice: ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¿Mm? ¿Usted quiere salvar a su hijo? ¿Sí? No de la muerte, física, porque todo ser viviente se muere. Toda materia se descompone. Pero nos enseña pues que no nos está hablando de esta vida, del cuerpo, no, sino del alma, ¿sí? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. Pues no se trata de una limpieza corporal, no se trata, me voy a quitar el polvo, la mugre. No. No se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios. Escuchen lo que se pide. Una renovación, ¿una qué? Renovación interior por medio de la resurrección de Jesucristo, de Cristo Jesús, ¿sí? Eso es lo que se pide. Una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Jesucristo es que le pedimos a Dios que por eso nos conceda una renovación interior, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántas veces hay que bautizarnos? Porque miramos, queridos hermanos, miramos que los hermanos que se van de la iglesia llegan por allá a otro changarro y los bautizan. Entre comillas, los bautizan. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios allá en Efesios 4:5. Efesios 4:5. ¿Sí? Dice, bueno, lo vamos a agarrar desde el 4 para que entiendamos el contexto. El 3 mejor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu,
un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. El 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Sí? Un solo Señor, no tener muchos señores, una sola fe y un solo bautismo. ¿Ven? Ven que no es correcto, pues, queridos hermanos, que vayamos. ¿Saben lo que sucede cuando se bautiza otra persona que se va de la iglesia y se va, entre comillas, porque realmente eso se llama obra de teatro, ¿sí? Payasadas. Entre comillas se bautizan. ¿Saben lo que se hace? Renegar de la fe. Reniegan de la fe de sus papás. Reniegan de Dios. ¿Sí? Reniegan de su Señor. Reniegan de su Señor. Pero ¿saben qué? Lo hacen por ignorancia. Por ignorancia. Porque de repente nosotros como católicos, queridos hermanos, no supimos dar o no sabemos dar testimonio de nuestra fe. No sabemos dar razón de nuestra fe, ¿sí? Y ahí pues la importancia, queridos hermanos, ahí la importancia de que nosotros conozcamos nuestra fe. ¿Para qué? Para poder darla a conocer a los demás, para poder dar razón de nuestra fe, ¿sí? Es indispensable, indispensable. Y cuando una persona, queridos hermanos, cuando una persona lo confunden, ¿sí? Lo confunden, se deja confundir, acepta que vengan a predicarle a otro Cristo, ¿sí? Aunque trae la Biblia y dice, es que el Señor dice esto. Es mentira lo de la Iglesia Católica. Es mentira. Cuando permite uno que a la casa de uno llegue una persona y le abre uno las puertas y que le empiecen a predicar cuando usted no sabe defenderse, cuando usted no conoce la palabra de Dios, hermana, usted está recibiendo, usted está poniendo en riesgo, en peligro, su fe. ¿Sí? Está poniendo en riesgo, en peligro, su fe, la suya y la de su familia. Mire, dice allá en la segunda carta de San Juan, segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni les saluden. ¿Sí? Si alguien viene a quererles cambiar su fe con una doctrina diferente a lo que acabamos de ver, por ejemplo, en este caso, respecto al bautismo, ¿qué dice San Juan? No lo reciban en su casa, ni siquiera lo saluden. Y ni siquiera lo saluden significa que no se ponga a dialogar con él. No se ponga a dialogar con él sobre lo que usted desconoce. ¿Sí? Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Sí? Se hace cómplice usted si se pone a pararle la oreja, a escucharle, porque lo que él está haciendo, aunque lo haga por ignorancia, es una mala obra, una mala acción, ¿sí? En el 9 dice muy bonito, ¿sí? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. En el 9 dice,
El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, oiga bien lo que sucede. El que se aventura a abrirle la puerta a una persona que me trae una doctrina diferente, queridos hermanos, dice San Juan, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Y aunque se la pasen alabando a Dios, ¿sí? No posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. ¿Sí? El que permanece en la doctrina de Cristo, en la doctrina que la Iglesia Católica enseña, porque es la de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo. Por eso allá en el 8, vamos de abajo para arriba, dice, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, para que no pierdan el fruto del trabajo de sus padres, que con esfuerzo les inculcaron la fe, les sembraron la semilla de la fe, ¿sí? Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no lo reciban en sus casas ni le salude, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Peligroso, muy peligroso. Con esta cita termino, nada más para que vean lo que es el riesgo de ponerse a dialogar cuando no conocemos la doctrina de Cristo, cuando no conocemos de la palabra de Dios, ¿sí? Y por ese dialogar se han ido muchos hermanos. Están acompañando a los demás en sus malas obras y no poseen a Dios. No lo digo yo, lo dice San Juan. Segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Miren lo que dice San Pablo allá a los Gálatas. Allá a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Por eso muchos hermanos se andan bautizando en otro lado. ¿Por qué? Porque se pasaron a otro evangelio. ¿Qué es evangelio? Una noticia, ¿sí? Pero a ellos les dieron una noticia diferente. No la misma noticia de Cristo. No el mismo anuncio que Cristo dejó. No, Señor. Por eso San Pablo dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, dice, pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo o de torcer el evangelio de Cristo, de cambiar el evangelio de Cristo en nuestras palabras. Y siembran confusión en ustedes. Pero escuchen bien, hermanos, aquí viene en el 8, lo que sucede con las personas que llevan otro evangelio, otra doctrina diferente, un anuncio novedoso, algo, ay, si es cierto, los niños no tienen uso de razón, ¿para qué se van a bautizar? Tiene toda la razón, para usted fue una novedad. Mire, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repetimos. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea.
maldito sea. Hermanos, esa palabra es fuerte. Con el dolor en mi corazón, yo les quiero decir que no es mía. Ahí está, vayan a su Biblia. Anatema dice. Maldito sea, anatema. Es lo mismo. Solamente que anatema, como casi no la conocemos esa palabra, pues no se nos oye tan feo. ¿Sí? No sentimos tan feo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia. No la conocemos. Entonces dice San Pablo, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con quién queremos quedar bien? De repente, yo tengo muchas familias que se fueron de la iglesia, tengo primos, ¿sí? Tengo hermanos, tengo una hermana que se fue de la iglesia, no está en la iglesia. Pero a ver, dice San Pablo, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? A ver, ¿por qué me voy a poner a platicar con ellos de la doctrina o le voy a parar a oreja? ¿Para que no se sienta mal mi primo? No, señor. ¿O mi hermana? ¿O de repente mi mamá? ¿O mi suegro? ¿O mi suegra? ¿O mi nuera? ¿O alguno de mis hijos? Para que no se sientan mal, los vamos a escuchar. No, señor. ¿Qué dice San Pablo aquí arriba? El que traiga un evangelio diferente, maldito sea. Fuerte. ¿Sí? Y si usted se pone a escucharle y le pone atención para que la persona no se sienta mal, dice San Pablo, si tratamos de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Ya no somos siervos de Dios porque queremos agradar a la persona. Queremos que no se sienta mal, pues, pobrecita. Bueno, voy a ir al culto, pues, de ellos, a su dichoso culto, entre comillas. Voy a ir para que no se sienta mal. Voy a ir. Está queriendo quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Deja de ser siervo de Dios. Ahora, si hay la oportunidad de dialogar, de exponer su doctrina a ellos, y nosotros, y usted tiene el conocimiento, hay que hacerlo, ¿por qué no? Platicar, dialogar, no pelear, ¿sí? Pero siempre y cuando haya una apertura, una disponibilidad, tanto del uno como del otro. Y si no, tú allá y yo aquí. Si tú no quieres, no, ni modo. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Queridos hermanos, con esto hemos terminado lo del bautismo. Muchas gracias. Quise hacer este video porque les digo que yo empecé con estos videos del bautismo, pero no están en YouTube porque se me perdieron, se me borró el canal, ¿sí? De un día para otro amanecí sin el canal de YouTube. Así que se perdieron esos videos y ahora los estoy volviendo a hacer para que los tengan ustedes o alguna otra persona. Mándenselos, síganos en YouTube también, dennos un like, suscríbase a YouTube para que otras personas también puedan tener este conocimiento, ¿sí? Muchas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche en el Señor. Vamos a poner mis necesidades y sus necesidades en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y no se les olvide que la oración es la respiración de la fe y el encuentro con Dios. La oración es la respiración de la fe y el encuentro y una experiencia con Dios. En esa oración tenemos una experiencia. Encontramos una experiencia con Dios en la oración. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Que pasen un feliz día de acción de gracias. Mañana jueves 25 de noviembre. Que Dios les bendiga. Den gracias a Dios por la salud, por el trabajo, por la enfermedad, porque solamente las personas que están vivas son las que se enferman, ¿sí? Las personas que
se murieron, esas ya no se van a enfermar, ni van a pasar frío, ni van a pasar calor, ni van a pasar incomodidades. Así que hay que dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado. Grande es su misericordia. Dios les bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Hasta pronto.